El foro de este día es para, de alguna manera, fortalecer el trabajo legislativo en torno a las reformas, a la reforma política y a la Constitución para la Ciudad de México. En esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Mujer, todo lo que tenga que ver con los avances que ya se tienen en el distrito, bueno, antes Distrito Federal, en perspectiva de género para las mujeres. Para nosotras es muy importante que se garanticen los derechos ya ganados, como es el derecho de la salud sexual y reproductiva. En este caso hablamos del derecho a decidir de la mujer. Eso es muy importante, ya que en el país, a partir de que se aprobó esa ley, aquí no tenemos muertes de mujeres por caso de abortos maltratados o clandestinos. Otra situación es seguir avanzando en todos los protocolos que tienen que garantizar la tipificación del feminicidio para que haya un verdadero acceso a la justicia y se logre ayudar efectivamente a las mujeres víctimas de violencia. Esos son unos de los avances que ya tenemos, pero aún más importante es garantizar que una de las leyes muy importantes es que se garantice el presupuesto con perspectiva de género, con el eje transversal de las mujeres, así como la paridad de género, no solamente en el ámbito de la representación popular, sino la mujer debe tener toma de decisiones a través de los diferentes cargos de alto mando, en delegaciones y en la secretaría, que efectivamente hay una paridad en las áreas administrativas, no las hay. No hay paridad, siguen gobernando y teniendo altos mandos en los diferentes entes de gobierno, siguen siendo hombres. Y vamos a exigir que en esa Constitución quede establecido como lo marca la Ley de Igualdad Sustantiva. Por eso la importancia de que la mujer en esta ocasión sea parte de la que dicte esta Constitución para la Ciudad de México, que sea parte redactora, porque queremos mujeres que participen con perspectiva de género para garantizar efectivamente la igualdad. Que todos los programas, proyectos, estructuras que se hagan en torno a esta reforma tengan la perspectiva de género. Por eso es tan importante que la mujer sea partícipe de esta Constitución, que es lo primero que estamos exigiendo, ¿no? Y que ya mandamos un exhorto, en este caso fue al jefe de gobierno, que están trabajando esta Constitución para que, fue al INE, para que de entrada en su convocatoria que haga, los que van a elaborar esta ley sean la mitad hombre, mitad mujeres. Requerimos que haya democracia. Sencillamente no hay democracia si no hay participación de la mujer. Somos más del 50%. Entonces, creemos, las ponentes que hoy nos acompañan son mujeres destacadas, historiadoras como la doctora Patricia Galeana, temas que han estado trabajando mucho en la organización y en la lucha por los derechos de la mujer, como la maestra Julia Pérez, que son excelentes ponentes, la maestra Betty Santamaría, que ella conoce y nos va a hablar de la importancia que tiene el presupuesto con perspectiva de género para nuestra Ciudad de México. Todas las aportaciones que ellas proporcionen va a servir mucho para el trabajo legislativo, ya sea para iniciativas, puntos de acuerdo. Esto es parte solamente de lo que el grupo parlamentario de Morena está haciendo en torno a las reformas políticas y a la Constitución de la Ciudad de México. Por ello, nuestra prioridad es garantizar que con esta reforma política y la creación de la Constitución de la Ciudad de México, estos derechos ya alcanzados estén garantizados tanto en su redacción como en su cumplimiento. Nuestra ciudad es la única que desde el 24 de abril del año 2007 garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, con la interrupción legal del embarazo y así salvaguardar la salud y la vida de las mujeres que libremente deciden interrumpir su embarazo.
Desde esta fecha hasta enero del 2016 se han llevado a cabo 174.071 interrupciones legales de manera segura, en las cuales no pierde la vida ninguna mujer, como sí sucede en otras entidades del país por la práctica de abortos clandestinos. En esta ciudad contamos con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el Código Penal y de Procedimientos Penales para poder garantizar el acceso de la justicia de las mujeres víctimas de violencia, y logramos la tipificación de feminicidio creando una figura específica que corresponde a la violencia extrema contra las mujeres por razones de género. Es una realidad que las leyes durante nuestra historia han sido elaboradas por hombres y para su beneficio. Aquí, en nuestra ciudad, contamos con leyes redactadas por mujeres que han establecido garantías y derechos para nosotras, y por eso es fundamental que en esta reforma política busquemos los mecanismos que salvaguardan estos derechos alcanzados e incluir los que aún nos faltan para lograr una vida plena para las mujeres. Por ello, para este órgano legislativo es necesario organizar estos foros, mesas de trabajo con académicas, intelectuales, investigadoras, luchadoras sociales, expertas en el tema, para coadyuvar a la colaboración de una constitución en donde se incorpore la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres. Constituye una prioridad que en nuestra Carta Fundamental se establezca la paridad de género para cargos de representación popular, por el que las mujeres llevan años luchando, pues solo con la participación de las mujeres en la administración, el acceso a los cargos de alto mando, direcciones y jefaturas de los diversos poderes de gobierno de la ciudad, contribuiremos a un mejor ejercicio de la función pública y cumpliremos cabalmente con el principio de igualdad. Para nosotras, es necesario garantizar la perspectiva de género en esta nueva Constitución y que en ella se incorporen todos los derechos ya ganados por las mujeres. Se debe considerar la integración de la igualdad de género en todos los sistemas estructurales, políticos, programas, procesos y proyectos, y la participación en la vida pública. Sin duda alguna, las aportaciones que se realicen durante los trabajos en este foro fortalecerán el trabajo legislativo para salvaguardar los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. Siendo las 10:35, damos por inaugurado el foro con el que lleva por nombre Las mujeres, la reforma política y la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias. Por lo tanto, tenemos que trabajar en 3 aspectos para que haya el marco jurídico que nuestro país se ha comprometido a cumplir en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero que este marco jurídico se conozca por las autoridades y por la ciudadanía. Pues tenemos un libro publicado en la Federación a la que pertenezco, en la cual hicimos una encuesta y resulta que muchas de las autoridades desconocían que decía la CEDAW, la Convención de Eliminación sobre todo tipo de discriminación a las mujeres, tampoco desconocían Belém do Pará, la Convención Interamericana para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Pues entonces, ¿cómo pueden cumplir? Y desde luego la ciudadanía. En la encuesta nacional de género de la UNAM resultó que hay un desconocimiento de lo que es la ley de acceso a una vida libre de violencia y que lo conocen más los hombres que las mujeres. Entonces, pues también tenemos que trabajar en esto y desde luego políticas públicas transversales, afirmativas, para cambiar esta cultura discriminatoria que es causa de todas estas desigualdades, y también un sistema educativo desde preescolar hasta posgrado, pero no solamente en el sistema escolarizado, sino en los medios masivos de comunicación, en redes sociales, porque ahora
los jóvenes pasan mucho más tiempo en redes sociales que lo que pasan con un maestro en el aula. Entonces tenemos que trabajar también en ese sentido y recordar que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden si hay alguna pregunta. Cuando hace falta, ustedes lo han visto, decir que no se da el voto a las mujeres porque entonces van a votar lo que la Iglesia diga, pues entonces se les niega el voto. Pero cuando llegan al poder, sí, reconociendo como parte actora de ese poder a la Iglesia, tienen más poder, reconocen como interlocutora a la Iglesia Católica. Es muy curioso que pues han sido gobiernos patriarcales los que han firmado los convenios con, sobre todo, la Iglesia Católica y quienes han establecido relaciones de fuerza e incluso políticas con la Iglesia, como hizo el señor Salinas cuando restableció las relaciones diplomáticas. Y en ese caso parece como que sí se valía, es decir, lo que hacen ellos tiene validez. Y cuando las mujeres proponen otra alternativa, entonces deja de tener validez. Me recordaba mucho la exposición de la doctora Galeana cuando hablaba de no dar el voto u oponerse a las cuotas. Me recordaba mucho que, bueno, eso pasó en 1953, pero cuando en 1997, 98, después de Beijing, planteamos en el Congreso el tema de las cuotas, las argumentaciones eran las mismas. Es que las mujeres no saben, es que no están preparadas. Y la situación de las mujeres en ese momento ya no era la de 1953. Ya las mujeres estaban en la universidad, eran profesionistas, participaban políticamente. Pero el rechazo era por la misma causa. Este espacio de poder, el Congreso o los congresos, son nuestros, no queremos compartirlo. Yo creo que hay una cosa que es un... No soy yo mucho de refranes, pero creo que hay algunos refranes que son muy válidos. Y es, piensa el ladrón que todos son de su condición. O sea, se van a corromper. ¿Quiénes se van a corromper? ¿Las mujeres por qué? ¿Dónde está la corrupción hoy día? ¿Quién ejerce los mayores niveles de corrupción? No es que no tienen criterio, no tienen formación. En una encuesta que se hizo no hace mucho, el nivel de lectura y escritura de los diputados del Congreso Federal no superaba el de los niños y niñas de cuarto grado. Es una encuesta pública que salió, creo que fue en el Reforma. Es decir, hay una resistencia y un temor a perder el poder.